Hola y bienvenidos a este episodio de Simple Stories in Spanish. Zunzuncito, a tiny bee hummingbird, just wants to suck delicious nectar from beautiful flowers. But he is not the only one hunting for food. After being chased away from flowers by a group of bees, Zunzuncito is now trapped in a spiderweb. There are many large spiders in Cuba, and some of them do suck the blood of little birds caught in their webs. How will Zunzuncito escape? Here are some words to help you understand this story better. Pájaro is bird. Telaraña is spiderweb. Araña is spider. Atrapado is trapped. And patas are feet or hands on animals. I hope you enjoy Chapter 3 of La aventura de Zunzuncito. Capítulo 3. Atrapado. Zunzuncito es un colibrí abeja, el pájaro más pequeño de todo el mundo. Vive en Cuba y sobrevive en una dieta de néctar e insectos muy pequeños. Parece simple volar de flor en flor para succionar néctar. Pero a veces es complicado. Otros pájaros también succionan el néctar. Hay otros colibríes más grandes que el pequeño Zunzuncito, y ellos bloquean las flores. También hay insectos como las abejas que coleccionan el polen de las flores. Zunzuncito trata de buscar flores, pero todas están ocupadas. Las abejas están molestas con la presencia de Zunzuncito. Ellas forman un grupo y atacan al pajarito. Zunzuncito vuela rápidamente para escaparse de las abejas. Se escapa de las abejas, pero encuentra otro problema. Está detenido y no se puede mover. Está atrapado. Zunzuncito está atrapado. Está atrapado en una telaraña. La telaraña es grande y fuerte. Zunzuncito se mueve y se mueve, pero no puede escaparse. Además, cuando se mueve, queda más atrapado. «No puede ser», Zunzuncito exclama. «¿Estás atrapado también?» Zunzuncito escucha una voz pequeña. Mueve su cabeza un poco y ve un insecto atrapado en la telaraña. «Sí», Zunzuncito responde. «No puedo escaparme. Cuando trato de escaparme, solo quedo más atrapado». «Me pasa a mí también. Les pasa a todos los insectos en las telarañas», el insecto le dice. «Entonces, ¿ahora qué? ¿Estamos atrapados en la telaraña para siempre?», Zunzuncito le pregunta al insecto. De repente, Zunzuncito escucha un sonido. Algo camina en la telaraña.
Zunzuncito ve patas largas y delgadas. Las patas largas y delgadas caminan al insecto atrapado. Zunzuncito cuenta las patas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 8 patas. ¡Es una araña! A Zunzuncito no le gustan nada las arañas. Hola, chicos. La araña les dice. Es grande y de los colores negro y café. La araña mira el insecto y después a Zunzuncito. Oh, hola. Zunzuncito responde nerviosamente. Zunzuncito tiene miedo a las arañas. Tú eres un pájaro muy pequeño. La araña le dice. Pienso que vas a hacer una cena deliciosa. Zunzuncito tiene miedo. Él no quiere ser una cena deliciosa para la araña enorme. Zunzuncito no quiere estar en la telaraña. Quiere estar en el campo de flores. No me comas, por favor, señora araña. Zunzuncito llora. No te voy a comer, pequeño pájaro. Voy a succionar tu sangre. La araña responde y toca a Zunzuncito con una de sus patas largas. Ahora, Zunzuncito tiene mucho miedo a la araña. Zunzuncito quiere escapar. Quiere volar a las flores. Quiere volar a la casa de su mamá. Pero no puede. Él está atrapado en la telaraña. De repente, la telaraña se mueve. Un insecto grande está atrapado y mueve toda la telaraña. La araña mira el insecto y está molesta. Un momento. No te vayas. La araña le dice a Zunzuncito y va a inspeccionar el nuevo insecto. Cuando la araña no está, Zunzuncito empieza a llorar. Tiene mucho miedo. No quiero morir. No quiero morir. Zunzuncito llora. No vas a morir, amigo, dice una voz. ¿Quién es? ¿Quién está allí? Zunzuncito dice. Él trata de moverse para ver quién habla. Soy un amigo. No te muevas. Voy a ayudarte. La voz responde. Zunzuncito no se mueve más porque quiere escaparse de la telaraña. De pronto, unas patas tocan a Zunzuncito. Las patas rompen la telaraña. Rompen todos los hilos de la telaraña que están conectadas a Zunzuncito. Zunzuncito se cae a la tierra. Está libre de la telaraña. Mueve sus alas para quitarse del resto de la telaraña. Está tan feliz que canta un poco.
La araña mira a Zunzuncito desde su telaraña. Está muy molesta porque su telaraña está destruida y su cena se escapó. Zunzuncito le saca la lengua a la araña y después busca a su liberador. Él busca entre todas las plantas, pero no ve a nadie. ¿Quién liberó a Zunzuncito? ¿Dónde está su salvador? El fin. Gracias por escuchar. Please tune in next week for Chapter 4 of La Aventura de Zunzuncito. Today, I would like to share a message I received from Joanne about her language journey. She said, I took Spanish 1 through 3 4 decades ago in high school. I did very well and enjoyed my classes. But we had very few Spanish speakers in our little town, and I eventually forgot most of what I learned. I tried to resume my studies in college in my 30s, but found it much more difficult to retain what I had learned. I am now nearly 60 and using a language app for 5 minutes per day. I supplement it with your podcast. I don't understand many of the words yet, but I enjoy listening to your podcast in my car. I'm going to read the transcripts and look up the words that I don't know. I wish that we had such great resources when I was in high school. Gracias por tu regalo de aprender. Thank you for sharing, Joanne. It is easy to lose what we don't use. I love that you are both listening and reading the transcripts, as both support your learning in different ways. I have no doubt that you will soon be understanding more and more. If you would like to drop me a message and support the creation of Simple Stories in Spanish, you can virtually buy me a taco. Find the link in the show notes, on my website, or search for this podcast on buymeacoffee.com. You can also contact me on Facebook, Instagram, Gmail, and read transcripts on my blog at Small Town Spanish Teacher. Hasta luego! Simple Stories in Spanish is a production of the Small Town Spanish Teacher. You can find a transcript of today's story as well as other learning and teaching aids on my website, smalltownspanishteacher.com. This story was an original work by Camilla Bates. Any resemblance to stories by other authors is purely coincidental unless otherwise noted. If you have an idea for a story or a story you would like read, feel free to email me at smalltownspanishteacher@gmail.com. Don't forget to subscribe so you can be notified of future episodes of Simple Stories in Spanish.